Bienvenidos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Gracias, desde luego, a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para estar aquí, donde se realiza la justicia en nuestra Ciudad de México. Hoy, desde luego, acompañada del director de nuestra revista Cúspide y Liberal Metropolitano, Lino Calderón, su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, vamos a platicar con la maestra María Milagros Pérez Ruiz, juez de control del sistema procesal penal acusatorio, con un tema muy importante, un tema que ahorita nos está interesando muchísimo porque muchos años no nos hicieron caso y ahora ya en la época de mujeres, pues creo que ha cobrado gran relevancia, que es la intervención del juzgador penal en el otorgamiento de medidas de protección a la mujer víctima de violencia familiar. La juez María Milagros Pérez Ruiz nació en la Ciudad de México, egresó del Instituto La FES Acatlán de la UNAM, contiene su cédula profesional, año de ingreso al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, 1996, trayectoria en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, actuaria de 1996 y 1997, secretaria auxiliar encargada de la sección de amparos, secretaria general del Sistema Judicial de la Ciudad de México en 1997 a 2025, secretaria técnica ponencia 6 de la Ciudad de México. En 2006 a 2008, proyectista comisionada de la 9ª Sala Penal, Juzgado 10ª Sala del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Experiencia laboral fuera del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, oficial judicial Juzgado 6º de Distrito en materia penal en el Distrito Federal, 1991-1993. Postulante en materia penal, amparo 1994-1996. Experiencia académica, docente del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Otros, doctorado en Derecho Penal del CESJUT, maestría en Política Criminal en la FES Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derecho Procesal Penal, tiene su cédula desde luego, y especialidad en Juicios Orales, cédula también, ambos en el CESJUT, máster internacional en Sistemas Penales Comparativos y Problemas Sociales, Universidad Autónoma de Barcelona. Diversos cursos y conferencias en materia de derechos humanos, derechos penal, ambas en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México y en el Instituto de Judicial Federal, Escuela Judicial. Participación en el tercer programa de capacitación para jueces, destrezas en la conducción de audiencias, Santiago de Chile, y obtuvo la medalla Gabino Barreda en la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Felicidades, maestra, está usted muy preparada. Ya hace tiempo que no la veíamos, ya hace un año, ya queríamos volver a estar con usted, saludarla, y gracias por lo que está haciendo aquí a favor de las mujeres. Gracias, Rosalía, Lino, muchas gracias por su presencia. Le agradezco la invitación, por supuesto, al Tribunal Superior de Justicia y la distinción de su presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Y pues con gusto, siempre fiel a esta Casa de Justicia. Y pues bueno, el tema que ya anunciaste es el tema sobre medidas de protección. Que qué bueno que se están haciendo, ¿no? Porque antes
pues nos daba miedo ir a un juzgado a quejarnos porque se reían de nosotros, ¿no? Evidentemente, una de las principales novedades del sistema de justicia en el tema de violencia contra las mujeres y específicamente en la violencia familiar es que ahora las autoridades tienen la obligación de actuar de manera diligente, es decir, de manera oportuna, eficaz, eficiente y responsable cuando hay alguna situación que implique algún riesgo para alguna de las víctimas dentro del grupo familiar. Y la primera acción que el Estado debe hacer para garantizar la seguridad de las víctimas es creer en la versión de las víctimas. Eso. Ese es el punto medular, sin ninguna situación que implique victimizarlas de nueva cuenta. Es decir, las víctimas actúan bajo el principio de buena fe. Se cree en su versión para poder proveer las medidas de protección de oficio sin requisitos previos más que la participación necesaria por parte del Estado a través de la asesoría jurídica o los abogados victimales. La intención precisamente del juez, del órgano jurisdiccional, es garantizar en su máxima expresión la seguridad de las víctimas, considerando que precisamente la violencia contra las mujeres y más en el grupo familiar implica violación a los derechos fundamentales. Gracias, maestra María Milagros Pérez. ¿Qué medidas debe dictar el juez familiar en forma inmediata en los casos de violencia familiar? El juez penal debe de atender de manera inmediata la petición de medidas de protección. ¿Cómo es la dinámica, Rosalía? La dinámica implica una solicitud por parte de la persona afectada o cualquier persona que observe estos actos de violencia contra una mujer en el tema de violencia familiar, y de oficio se decretan las medidas de protección en 4 horas. Se decretan medidas de protección adecuadas a los hechos narrados, es decir, con la intención de ponerla a salvo, generar una barrera de acercamiento con sus agresor o agresores. En ese tenor, las medidas de protección, basta la manifestación de la víctima para que el juez actúe en consecuencia. Incluso te destacaba que las medidas se proveen de oficio, inclusive. Entonces, basta más la manifestación de la víctima del riesgo anunciado respecto de un tema de violencia familiar, inclusive. Entonces, la obligación del juzgador es actuar de manera preventiva, porque las medidas son preventivas para prevenir un acto de violencia de mayor gravedad contra la víctima. Entonces, son permanentes. Esto implica que mientras persista el riesgo, las medidas serán vigentes. ¿Qué medidas de protección previene la ley? La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia previene una serie de medidas de protección dirigidas a garantizar la seguridad de la víctima dentro y fuera del hogar, e incluso la protección inmediata por parte de agentes policíacos, la atención inmediata de los cuerpos policíacos, en el entendido que también previene medidas como lo es eliminar imágenes de contenido sexual que implique precisamente poner en riesgo a una de las víctimas en cuanto a su intimidad o a su vida privada. Entonces, las primeras medidas de protección, la fracción primera y segunda y tercera del artículo 63 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, previenen medidas de protección consistentes en la prohibición de que la víctima se le acerque su agresor a ella, a sus familiares, que se acerque al domicilio, que ingrese al domicilio e incluso la separación inmediata del domicilio del agresor. Qué bueno. Es muy importante, maestra María Milagros Pérez Ruiz. ¿Existen juzgados especializados en violencia de género? Sí, sí hay juzgados especializados en violencia de género para atender precisamente todo el tema de violencia contra las mujeres, y que bueno, el Tribunal Superior de Justicia ha establecido un guardia permanente. Las medidas de protección son 24/7, 365 días del año. Todos los órganos de control en el sistema procesal penal acusatorio están facultados para decretar medidas de protección todos los días del año, sin distinción, a toda hora. En la inteligencia de que hay un rol de guardias, se ingresa la solicitud y se canaliza bajo el sistema de turno por parte del tribunal, y un juez de control atiende de manera inmediata a la hora que sea
por la intención de garantizar la seguridad de las víctimas. Es importante esto que nos dice, a la hora que sea. Pueden acudir de inmediato cuando vean que están en peligro. Por supuesto, Rosalía. Están los centros de mujeres en las diversas alcaldías donde las personas pueden acudir, las mujeres en una situación de riesgo pueden acudir a que se les haga la petición formal ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero de no ser así, de manera personal, también la Dirección General de Gestión Judicial también recibe solicitudes de manera particular y se atienden en consecuencia. Insisto, son 4 horas para atender la petición y además es importante destacar, Rosalía Lino, que hay una unidad especializada de medidas de protección por parte de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad, fiscalía que precisamente previene ministerios públicos especializados en el tema de medidas de protección. Estas medidas de emergencia en materia penal tienen esa finalidad de prevenir, pero también están limitadas bajo el principio de confidencialidad, que las víctimas no se preocupen porque sus datos pudieran ventilarse o alguna situación íntima de su vida privada. Las medidas de protección son confidenciales e, insisto, son permanentes mientras el riesgo persista, son pro persona, en virtud del interés superior, máxime cuando hay otras víctimas indirectas involucradas, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes. Entonces, la protección del Estado alcanza a todas las víctimas involucradas en temas de violencia familiar. Rosalía, es importante que tus radioescuchas conozcan que la violencia familiar es un acto intencional que implica un daño a un miembro de la familia o a una persona que está ligada por alguna relación de hecho, entiéndase relaciones de pareja, de noviazgo, relaciones familiares, pero de parentesco, es decir, cuñados, concuños, este tipo de parentescos que aparentemente las personas pudieran estimar que no están dentro del núcleo familiar. El Estado también los protege, todo tipo de relaciones familiares por consanguinidad o por parentesco, por afinidad. Todo la que se sienta acosada debe acudir a ustedes porque sabe que tiene un apoyo en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Definitivamente esto en comunión, te insisto, con la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad, que previene precisamente la atención inmediata el tema de medidas de protección. La finalidad es prevenir que la víctima se coloque en un riesgo mayor que implique su seguridad y su propia vida. Entonces, precisamente la herramienta diseñada por el Estado a virtud de una condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es precisamente el tema de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la implementación de todo tipo de medidas medidas de seguridad, es decir, este tipo de medidas de protección con la finalidad de garantizar la seguridad de las mujeres dentro y fuera del grupo familiar. La intención también es manifiesta en cuanto a derechos adquiridos, esto es, por ejemplo, la persona sale del domicilio por el tema de la violencia, también previene el reingreso por el tema de garantizar esa seguridad de la víctima, el reingreso al domicilio con las debidas seguridades. La misma situación implica cuando requieren la atención de algún albergue para garantizar su seguridad. Muy bien. Gracias, maestra María Milagros Pérez. ¿Qué artículo del Código Penal complementa o contempla la violencia de género? La violencia de género, vamos a especificar violencia familiar, que es violencia contra las mujeres. Hay diversas disposiciones legales en el Código Penal que precisamente previenen el tema de la violencia. Violencia familiar. La violencia familiar está contenida en el artículo 200 del Código Penal y previene qué se define por violencia, que es este acto intencional que ejerce violencia en contra de un miembro de la familia. El 201 de ese mismo ordenamiento previene las modalidades de esta violencia, que es violencia física, violencia psicoemocional, patrimonial, económica, contra los servicios, contra los derechos reproductivos, de violencia sexual, etcétera. También hay otras disposiciones, por ejemplo el 201 bis, que es la violencia familiar equiparada, que previene esta violencia que se genera dentro de estas relaciones de hecho que te platicaba hace un momento,
Y incluso, por ejemplo, la violencia en el noviazgo está contenida en este numeral. ¿Por qué? Porque el Código Penal de esta ciudad, si bien no previene técnicamente la violencia dentro del noviazgo, que es una de las pocas entidades que no lo contiene, a nivel nacional, lo cierto es que este tipo de relaciones también están salvaguardadas precisamente con esta disposición. Por ejemplo, violencia contra las mujeres, el delito de contra la intimidad sexual 181 bis, 181 quintus, en donde se previene precisamente esa exhibición de imágenes de contenido sexual que afecta la integridad de una mujer. El delito de abuso sexual 176 del Código Penal, el delito de acoso sexual 179 del Código Penal, que son temas de violencia contra las mujeres. El delito de acoso es generar una conducta sexual indeseable para quien la recibe, o bien esa conducta provoca precisamente la laceración a la dignidad de la persona. El abuso sexual es la ejecución de un acto sexual en la persona la persona. Esto se refiere precisamente a un tocamiento sexual, de tema sexual con la intención de satisfacer un deseo erótico sexual. Todo esto es violencia de género, porque es violencia contra las mujeres. Y está castigado. Definitivamente. Maestra María Milagros Pérez, ¿cuál es el bien jurídico tutelado dentro del delito de violencia familiar? La violencia familiar, Rosalía Lino, tutela precisamente el derecho de los miembros de la familia a vivir una vida libre de violencia. Entonces, específicamente tratándose de mujeres, sería el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia dentro del grupo familiar. ¿Por qué, Rosalía? Porque la familia es esta célula que precisamente concede protección y seguridad a las víctimas. Y el tema de que exista violencia dentro de este grupo, bueno, el Estado generó este tipo penal precisamente para protección de esa armonía familiar. ¿Cuántas familias escuchamos que viven con esa violencia familiar, verdad? ¿Qué le parece, maestra María Milagros Pérez Ruiz? Si nos permite un momento, vamos a unos mensajes a cabina central y regresamos a seguir platicando con la juez de control del sistema procesal acusatorio acerca de esta violencia de género. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos, amigos. Ya regresamos. La voz judicial. Continuamos con la voz judicial. Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la maestra María Milagros Pérez Ruiz, juez de control del sistema procesal penal acusatorio, quien acaba de cumplir años el 27 de febrero y no nos invitó al pastel, o no se lo trajimos. Muchas felicidades. Claro que sí me lo trajeron, ustedes no acudieron precisamente a la celebración. Bueno, estaremos pendientes para la próxima, pero espero que la haya pasado muy bien y sobre todo cumpliendo con su trabajo, con su deber, que se ve que es algo que a usted le gusta. Definitivamente, disfruto la impartición de justicia. Qué bueno, maestra María Milagros Pérez, que está en lo que a usted le gusta, y apoyando a las mujeres, apoyando a su género. ¿Cuáles son los 4 tipos principales de violencia, maestra? Bueno, tenemos la violencia física, que es la utilización de alguna parte del cuerpo para dañar al otro, que es la que deja la huella material, la lesión. Le demos la violencia psicoemocional, que se constituye en amenazas, insultos, humillaciones, actitudes devaluatorias, celotipia, todas estas acciones que provocan una afectación en la esfera psicoemocional de quien la recibe. Tenemos la violencia patrimonial, que es esa violencia ejercida en contra de los bienes de la persona, con la intención de destruir sus bienes, que provoca, por supuesto, una afectación económica. La violencia
económica técnicamente señalada, esta violencia implica restringir los recursos a la persona o incluso desproveerla de su salario, de su dinero que recibe con motivo de su trabajo. Y me gustaría agregar la violencia sexual, que es la que precisamente implica el obligar a la víctima al acceso sexual, ya sea a través de precisamente una relación sexual o incluso tocamientos y abusos. Es tremendo y se han oído casos horribles, ¿no? Casos espantosos en donde pues hasta llevan a los amigos para que tengan relaciones con la esposa y todo eso se puede implicar. Es violencia. Hay otra violencia que me gustaría destacar a colación de esta última reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el tema de la violencia vicaria, Rosalía. Este tema es importante. ¿Por qué? Porque se utiliza a los niños y a las niñas para causar daño a las madres. Entonces, o al cónyuge o a la concubina, dándoles o haciéndoles a los niños comentarios que disminuyen a la persona con la intención de que causarles un daño. Esa violencia evidentemente recae directamente sobre las madres. Maestra María Milagros Pérez, pero yo creo que eso es muy difícil de comprobar, ¿no? Evidentemente no es que sea difícil de comprobar. Finalmente, los niños y las niñas que son transparentes, que ellos no están acostumbrados por su edad a construir situaciones de mentiras, situaciones que pudieran en todo caso hacer un daño, en el momento en que los padres, en este caso los agresores, a los niños les tratan de que aprendan una lección o que aprendan una situación que genere daño a sus madres, el juzgador se da cuenta de esta situación y evidentemente pues provee lo que estime pertinente para garantizar la seguridad de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de las madres. Maestra María Milagros Pérez Ruiz, ¿cuándo se considera que una persona es víctima de violencia de género? Precisamente la violencia de género es aquella que se origina a virtud, en el caso de por el solo hecho de ser mujer. Nuestra cultura patriarcal precisamente ha implicado que las mujeres se cosifican, se disminuyen por el solo hecho de ser mujeres. En el momento en que exista una manifestación en el sentido de disminuir a la persona, de tratar de que como es mujer es menos que la persona de un hombre, bueno, en ese momento, cuando exista un signo de disminución de derechos por cuestión de género, implica que hay violencia. Déjame comentarte una historia que alguna vez leí en este libro de Ángeles Mastretta, denominado Arráncame la vida, que incluso se hizo una película. Aquí el protagonista le decía a la esposa, piensas hasta pareces hombre. ¿Qué significa eso? Disminuir a la mujer. Que pensaba este caballero que la mujer no podría tener razonamiento por el solo hecho de ser mujer. Entonces, evidentemente es disminuirla por esa condición, colocarla en una situación de desventaja. Históricamente las mujeres hemos sido violentadas, hemos sido disminuidas por nuestro género. Pero ahora estamos en época de mujeres, ya es diferente, maestra. Definitivamente, Rosalía. Nuestros derechos se han ensalzado, por supuesto, esto en protección de la vida y la seguridad de las mujeres. Nos ha costado, pero lo logramos. Vamos lográndolo. Faltan muchos avances, Rosalía, muchos avances y falta mucha intención estatal, pero vamos caminando a pasos. Qué bueno, maestra. Maestra María Milagros Pérez, ¿es la violencia doméstica una cuestión de género? Definitivamente. La violencia doméstica, como doctrinalmente se le llama a la violencia familiar, es una cuestión de género. ¿Por qué? Porque se cosifica a la mujer y se le categoriza como solo cuidadora. Las mujeres somos madres, somos esposas, somos hijas y somos cuidadoras, dice esa cultura machista. Cuidadoras de la familia, cuidadoras de los hijos, cuidadoras del hogar.
en el momento en que la persona sale de esa categoría, de esa etiqueta, entonces viene la violencia. ¿Por qué? Porque esta cultura machista no permite que las mujeres salgan de esa cosificación a que están condenadas por el solo hecho de ser mujeres. Claro que sí. Sí es. Y maestra María Milagros Pérez, ¿cuál es el objeto material en el delito de violencia familiar? Esa estabilidad emocional, estabilidad física de la mujer, de la persona. El objeto es la persona misma. Es decir, esa mujer pasivo que es objeto de esas agresiones. Ese es el objeto material del delito de la violencia familiar, en el caso de las mujeres, por supuesto. Y maestra, ¿qué es la violencia de género y doméstica? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencias hay? Bueno, la violencia doméstica es una connotación doctrinal y en otros países se habla de violencia doméstica. En el Estado mexicano se ha categorizado como violencia familiar, así es conocida, que es la violencia que se ejerce dentro o fuera del domicilio por algún miembro de la familia. Entonces, esa es la violencia familiar. En esta violencia familiar se puede constituir en una violencia de género, es decir, en el caso de las mujeres, por el solo hecho de ser mujer, es que se violenta, se transgrede, se insulta, se humilla a esa mujer. Entonces, en sí no es que haya una diferencia manifiesta, sino son dos categorías diferentes de violencia. Muy diferentes. Que están vinculadas, evidentemente, por el tema de las mujeres. Y maestra María de Milagros Pérez Ruiz, ¿qué medidas inmediatas puede dictar un juez en caso de violencia de género? Definitivamente la barrera de acercamiento. La primera intención es salvaguardar a las víctimas. Entonces la medida inmediata es evitar que el agresor o agresores se acerquen a la víctima, se comuniquen con ella, ingresen a su domicilio y si es necesario separarlos del domicilio independientemente de los derechos de propiedad, eso es independientemente. Entonces, con la intención de generar esta barrera inmediata para evitar que el agresor se pueda acercar a la víctima. Hay una situación importante, Rosalía, al tenor de esto de las medidas de protección. No necesariamente se debe haber iniciado carpeta, porque aquí hace una situación importante. Las personas piensan que se tiene que iniciar una carpeta para poder solicitar medidas de protección. No es necesario. ¿Se puede o no iniciar? Claro, la intención es no generar impunidad e iniciar la carpeta por violencia familiar. Pero sí, lo más importante es garantizar la seguridad de las víctimas y para ello es necesario implementar medidas de protección de manera inmediata, independientemente del tema jurídico en el tema de la persecución del delito. Qué importante y es necesario que lo sepan nuestros radioescuchas, que de inmediato deben pedir auxilio, aunque no hayan iniciado la carpeta, porque si no, pues a lo mejor después ya hasta las mataron, ¿no? A lo mejor después es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Hay algo importante. La violencia comienza con una mirada, pero termina con la muerte. Qué mensaje, qué importante es esto. ¿Y qué medidas inmediatas puede dictar un juez en caso de violencia de género? Bien, hablábamos precisamente de esas barreras de acercamiento, pero las medidas, por supuesto, van de la mano de medidas de atención, evitar que la persona genere actos de molestia, intimidación en contra de esta mujer que está solicitando la protección del Estado, la atención inmediata de cuerpos policíacos, pero además, si es necesario, custodia personal y domiciliaria inclusive. Hay muchas mujeres que aguantan todo por el miedo de no tener cómo subsistir, por no sentirse capaces de trabajar y proteger a los hijos, y en ese caso hasta pues pierden la vida, ¿no? Evidentemente, ese es un tema que requiere atención y una política estatal, porque las mujeres, esa es parte de la vulnerabilidad, que no tienen recursos propios, están dependiendo de los recursos de su agresor.
y temen solicitar medidas de protección porque se consideran que se pueden poner en una condición aún más vulnerable al no tener para sobrevivir ellas y sus propios hijos. Entonces, esta es una situación que debe de generar una política con la finalidad de que las víctimas no se tomen el tema de esta asistencia económica para que no se soliciten la protección del Estado porque implica riesgo para su integridad y su propia vida y la de sus propios hijos. Que se sientan seguras. Claro. Hay lugares en donde incluso las enseñan a trabajar, ¿verdad? Sí. Que tienen ustedes lugares para esto. Por supuesto, en estos centros, estas llamadas lunas, y además en los albergues que tiene precisamente el gobierno de la ciudad, hay actividades para que logren tener un tipo de ingreso a virtud de que esto pues también dará seguridad. Muy bien, maestra. ¿Y cómo se piden las medidas de protección? Bien, las medidas de protección es muy sencillo. Se pueden acudir a un centro de mujeres donde abogados victimales especializados les proporcionan toda la asistencia jurídica, la atención inmediata de psicólogos, la atención inmediata de personal especializado en temas de medidas de protección y por lo tanto se puede solicitar la protección de la autoridad jurisdiccional vía electrónica o bien acudir ante el Tribunal Superior de Justicia, ante la Dirección General de Gestión Judicial a solicitar con una promoción. No tiene mayores exigencias porque no es un tema que requiera trámites, porque es la atención inmediata. Me dice, maestra, vía electrónica, pero muchas de nuestras mujeres no tienen la facilidad, no conocen de estas herramientas electrónicas. ¿Qué pueden hacer ahí? ¿En un juzgado las tienen que apoyar? Sí, definitivamente. En el Centro de Mujeres les hacen todo. Ellos, Centro de Mujeres, a través de abogados y facilitadores y psicólogos, ellos solo escuchan a la víctima y proceden ellos a hacer el escrito respectivo y la solicitud la hacen en el Centro de Atención de Mujeres. Pero también no es necesario, pueden acudir ante las autoridades y solicitar la protección del Estado vía comparecencia. Perfecto. ¿Cuál es el bien jurídico celebrado del delito de violencia familiar? El bien jurídico protegido por el delito de violencia familiar, como lo habíamos indicado, es precisamente el derecho de los miembros de la familia a vivir una vida libre de violencia. Esa armonía familiar es lo que protege la violencia, el delito de violencia familiar. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Y desde luego que le agradecemos todo esto que nos está usted diciendo. ¿Cuánto tiempo, si piden ellas medidas cautelares de protección, pueden durar esas medidas? Las medidas de protección son permanentes, siempre y cuando persiste el riesgo. Tienen una revisión trimestral, es decir, cada 3 meses se revisa, se hace un seguimiento personalizado, Rosalía. Las medidas de protección, una vez que se decretan, la unidad de gestión judicial a cargo tiene la obligación de hablarles por teléfono a las víctimas durante los 3 días siguientes a que se decretan las medidas de protección. Personal a cargo les habla y les pregunta sobre el cumplimiento de esas medidas y la Fiscalía, en comunión con los abogados victimales, tienen que realizar el seguimiento trimestral. Y entonces, si a los 3 meses continúa el riesgo, las medidas continuarán. Lo mismo es si existe un tema de riesgo mayor, es decir, si la víctima luego de solicitar las medidas de protección y se le decretaron, hay un riesgo mayor, puede haber un reforzamiento de medidas de protección. Maestra, ¿cuál es el objeto material en el delito de violencia familiar? Lo que decíamos, el objeto material es el miembro de la familia, la propia persona que solicita la protección del Estado. Muy bien, maestra. Sí, ¿Puedo hacerle 2 preguntas? Espero que no sean incómodas, pero en este tipo de protección me llama mucho la atención lo de la figura del noviazgo, porque a veces hay noviazgos que duran hasta 10 años, y en esos 10 años las mujeres, pues vamos, en este caso, están sometidas a un sujeto, a los caprichos y acciones que él pide. Y también
esta figura de, vamos a decirlo, de las hijas que son mayores de edad, que ya viven en un domicilio donde está la madre que también es violentada, también esa figura de protección también procede a favor de ellas. ¿Cómo están este tipo de cosas? Que nos platique un poquito de esto. Bien, en el caso del noviazgo, esa es una relación de hecho. Si bien el noviazgo es una figura que no previene un parentesco por la naturaleza misma, sin embargo sí previene una relación afectiva. El tiempo que dura el noviazgo, evidentemente se entiende que no viven en el mismo domicilio, porque la figura podría convertirse en concubinato. Pero en el caso del noviazgo, es decir, que cada quien viva en su casa y con esta relación afectiva, el Estado tiene la obligación de prevenir delitos y violencia a través de medidas de protección, por ejemplo. Y entonces, no obstante que tengan 1, 10 años, los que sean, el Estado protege este tipo de relaciones, son relaciones de hecho. Maestra, sí. Pero le vamos a suplicar un momento, vamos a cabina central, a un corte, hay audiorama y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos. Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos con la maestra María Milagros Pérez Ruiz, juez de control del sistema procesal penal acusatorio, a quien le agradecemos mucho que nos reciba aquí en su oficina, en donde se hace la justicia, gracias desde luego a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Y le quité la palabra a Lino, tenía otra pregunta. Sí, era la pregunta de las hijas. Bueno, ya ve que muchas familias ahora, pues a veces los concubinatos, ¿no? Los padrastros, sí, claro. Y hay hijas mayores de edad sí, en los domicilios, en las casas. Incluso hemos sabido, se han documentado en prensa mucho esta situación en la cual también los padrastros ejercen violencia de género en contra de las muchachas e incluso en contra de los jóvenes que viven en esos hogares que todavía dependen de la familia, ¿no? Por supuesto, esta violencia contra los hijos de las cónyuges, por ejemplo, las concubinas, que son mayores de edad. que son mayores de edad, pero además que pues por supuesto no son en común, porque son los que conocemos coloquialmente como padrastros, ¿no? Entonces, la protección del Estado también va de la mano de la protección de los derechos humanos. Y en el caso, esa es una relación de hecho, la ley lo previene a quien ejerza violencia contra los hijos de las concubinas, por ejemplo, y que, bueno, no sean hijos en común, sino solo de esas víctimas. Entonces también el Estado protege y también se equipara el delito de violencia familiar. Y luego cuando tienen ahí a un adulto mayor, a su mamá, a su papá, y hay violencia contra ellos. También contra la violencia contra adultos mayores, por ejemplo, es una violencia incluso agravada. Agravada en el sentido de que ya no es de persecución de querella. Explico, Rosalía, Lino. La violencia familiar se persigue a instancia de parte agraviada. Esto es de querella, es decir, la persona afectada acude ante las autoridades para solicitar la persecución del delito. Sin embargo, con unas particularidades en el entendido de que la persona violentada sea adulta mayor, por ejemplo, en este sentido de que sea incapaz, que tenga alguna discapacidad sensorial, física, mental, que sea una persona que esté embarazada o en el periodo de lactancia posterior, en 3 meses posterior al parto, o que hay 2 o 3 personas involucradas, la violencia se persigue de oficio. No solo no de querella, sino de oficio por esa situación grave en cuanto a la víctima.
Así es. Maestra María Milagros Pérez, ¿cuál es la pena que puede tener un delito de estos? ¿Cuánto es la pena? Bien, la pena, de acuerdo al artículo 200 del Código Penal, es de 1 a 6 años de prisión, sea violencia familiar o violencia familiar equiparada. En el caso de la violencia familiar, bueno, para poder imponer la pena se hace todo un estudio, no solo de las circunstancias del hecho, las particularidades también de los sujetos involucrados para poder determinar un grado de culpabilidad e imponer la pena adecuada. Insisto, de 1 a 6 años de prisión. Se podría alcanzar esta pena de 6 años de prisión sin derecho a ningún beneficio. Y maestra María Milagros Pérez, ¿en cuánto tiempo prescribe este tipo de delito? Bien, si es un delito que se persigue a instancia de parte agraviada, evidentemente va a prescribir en el caso en un término aproximado de 3 años. En ese sentido, si es un delito que se persigue de oficio con las particularidades que ya se mencionó, prescribirá en el término medio aritmético de la pena. Estamos hablando que es un aproximado de 3 a 3 años y medio, de acuerdo al Código Penal. Y maestra María Milagros Pérez, ¿qué tipo de delito no prescribe? Bueno, hay delitos que no prescriben específicamente en el tema de violencia, por ejemplo, contra las mujeres. Pudiera en todo caso estimarse el delito de abuso, de los delitos de abuso, violación, abuso sexual. Esos delitos no prescriben, no obstante que la persona afectada haya incluso adquirido la mayoría de edad. Es importante destacar que hay otro tipo de delitos donde implica violencia, pudiera implicar violencia contra las mujeres, como el de tortura, que tampoco prescribe. Muy bien, ¿y qué pasa si la víctima prefiere que no se trata de que no se castigue este tipo? Bien, esta también es una situación provocada con motivo de la afectación psicoemocional que la víctima tiene. Sí, claro, en muchas ocasiones se otorga el perdón, pero el perdón en violencia familiar es un perdón condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una víctima viene ante la autoridad y quiere otorgar el perdón contra o a favor de su cónyuge por un delito de violencia, tiene un año de gracia, es decir, el perdón podrá surtir los efectos como en cualquier delito de extinguir la acción penal, pero solo un año posterior. La ley otorga un año para que la persona agresora no genere actos de molestia. Si los genera, el perdón se revoca y se continúa con el procedimiento. ¿Cómo se castiga el daño? El daño va de la mano de la afectación, es decir, en el caso de la violencia familiar, si es violencia familiar psicoemocional y hay un daño emocional, el perito, el experto en materia de psicología, determina un tratamiento psicoterapéutico para lograr la estabilidad y equilibrio emocional de la persona, del daño psicológico. Sí, el daño psicológico. En el caso de la violencia psicoemocional, ya el perito determinará cuántas terapias necesita para lograr esa estabilidad. Hay otro tipo de expertos que pueden, en todo caso, aquí a dar su opinión respecto de la afectación de la persona, como el perito en materia de trabajo social o el perito en materia de antropología social, que pudieran hacer un estudio conjunto y determinar qué requiere la víctima para lograr ese equilibrio y esa sanidad mental. En caso de violencia psicoemocional, violencia física, evidentemente el daño se va a reparar no solo con un tema también de terapia, sino con un tema de pago de gastos relacionados con las lesiones o con esta huella material que la víctima tiene a virtud de la agresión, por supuesto, y va dependiendo el daño de la violencia de que se trate. Si le rompió el celular, pues el pago del celular. Si le rompió la puerta de la casa, por ejemplo, a patadas, pues hay que pagar la puerta de la casa y la afectación psicoemocional en razón a esta agresión, dependiendo del tipo de violencia, evidentemente, Rosalía. Muy bien, maestra María Milagros Pérez. Y bueno, ¿cuál es el castigo que pueden tener al tener este tipo de daños que sufran las personas?
El castigo va de la mano de la pena, ¿no? Ya hablábamos de la pena, pero también hay medidas de seguridad. Es decir, en delitos de violencia contra las mujeres, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia previene medidas de seguridad, que son medidas de, después de imponerse la pena, el agresor no puede acercarse, no puede comunicarse con la víctima, no puede ir a su domicilio. Son medidas de seguridad e incluso tratamientos psicoterapéuticos para los agresores con la finalidad de que dominen la violencia, dominen la ira y prevenir el delito. El protocolo de justicia, ¿es el protocolo de justicia? Bien, aquí hay un protocolo para atención a víctimas de delito. En el caso de la violencia contra las mujeres, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que fue editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este protocolo para juzgar con perspectiva de género implica que las autoridades tenemos la obligación de garantizar derechos, privilegiar el interés superior, visualizando la situación de violencia o de vulnerabilidad de una mujer, por ejemplo, en el caso, y que si esto implica una desventaja, por supuesto una situación de poder, una asimetría de poder frente a su agresor, pues garantizar esos derechos, evitando acciones que la coloquen en una situación de desigualdad. La intención es generar condiciones de igualdad y el acceso efectivo a los servicios de justicia. Maestra María Milagros Pérez, ¿existe la prevención? Evidentemente las medidas de protección van de la mano del tema de la prevención. Las medidas de protección implican esas acciones para evitar que se cometa un delito de mayor gravedad en contra de las víctimas. Entonces, el tema de la imposición de la pena y una medida de seguridad conducente a un tema de violencia contra las mujeres implica en sí misma prevención y política criminal, evidentemente. Usted aquí debe haber visto casos muy duros que le deben haber dado satisfacción en poderlos resolver. ¿Nos podría mencionar algunos sin darnos nombres, desde luego? Por supuesto. Hubo un asunto que me llamó la atención notablemente porque era una víctima de violencia familiar. La persona le había golpeado el rostro y además el estómago, estaba embarazada. En ese tema sí era una violencia de oficio y que bueno, la satisfacción fue que la víctima comprendió que salir de ese círculo de violencia no era difícil, sino que era solamente que tuviera la intención de solicitar la protección del Estado a través de la formulación de su denuncia para que el agresor, que era un policía, pudiera en todo caso ser procesado y sentenciado por esa violencia. Maestra María Milagros Pérez, en el caso de violencia familiar, ¿qué ocurre con los hijos? Bien, aquí hay un tema importante. Si allá hay una situación de violencia familiar decretada, la víctima por alguna razón, en el caso, no puede tener los hijos, porque posiblemente que los hijos pudieran estar a cargo del agresor. Bueno, aquí hay dos situaciones. Se pueden generar condiciones de atención por parte de familiares, pero también en el caso ya extremo que no haya familiares que puedan atenderlos, se da el caso de la institucionalización. Evidentemente, los hijos también son víctimas indirectas de la violencia familiar cuando los padres están inmiscuidos en este tema. ¿Y tienen daños psicológicos los hijos? Por supuesto, porque el tema de la violencia familiar genera consecuencias posteriores. Bien lo sabemos y la historia nos los ha reportado así, que el tema de violencia familiar, cuando se es infante, se es niño o niña, va a generar un conflicto emocional que en muchas ocasiones genera delitos posteriores. Maestra María Milagros Pérez, ¿un hijo puede venir a levantar una denuncia? Claro que sí, contra sus propios padres, por supuesto. Puede venir a solicitar la protección del Estado, formula una querella contra su padre o madre por algún tipo de violencia. Eso está establecido precisamente en este artículo 200 del Código Penal, donde se puede solicitar que el Estado persiga un hecho contra un ascendiente. Y también contra los hijos, que déjame decirte, Rosalía, es triste y lamentable que se está dando mucha violencia entre padres e hijos,
y las madres, los padres, sobre todo adultos mayores, en muchas ocasiones, vienen y solicitan la protección del Estado. ¿Por qué? Porque sus hijos, sus hijas los lastiman, lo lesionan. Y bueno, muchas veces he oído casos que no son los hijos, sino que el hijo sale a trabajar y lo deja al adulto mayor con su esposa, y la esposa es la que está agrediendo. También se puede denunciar. Por supuesto, esa situación es un pariente. Te decía que los de afinidad, o sea, la nuera, el cuñado, el concuño, son parientes por afinidad. Entonces procede delitos, querellas, denuncias por violencia familiar. ¿Qué cambios ha tenido la ley para la protección de la violencia familiar? Bien, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia generó una modificación por la emergencia en razón a la seguridad de las víctimas. Por ejemplo, anteriormente había un tema de que las medidas de protección se daban en un término mayor, si había niños involucrados incluso 6 horas, pero eran de 6 a 12 horas para la atención. Actualmente, de acuerdo a la última reforma, son 4 horas para la atención de las medidas de protección, y además en el tema también de la permanencia. Ahora las medidas son permanentes. Anteriormente eran de 3 meses, técnicamente, ahora son permanentes, con revisión trimestral sí, pero permanentes, a virtud de garantizar la seguridad en su máxima expresión. Y hay un tema importante que me gustaría destacar, Rosalía, el tema de la medida de apremio en caso de incumplimiento. Puede ir desde una multa, pero la ley permite que pueda hacer un arresto administrativo. Si alguien no cumple medidas de protección, independientemente si haya iniciado carpeta o no, puede ser arrestado y llevado a un centro de sanciones administrativas. Qué importante. Algo que crea interesante, maestra María Milagros Pérez, que sepan nuestros radioescuchas acerca de la violencia familiar. Es importante que identifiquen la violencia familiar. Ese es el primer paso, la identificación de este tipo de conductas. Si hay una conducta de tu familiar, dígase esposo, concubino, padre, hijo, hermano, pariente en general, novio, pareja, padrastro, que te genere una molestia, es violencia familiar. Es decir, que te afecte, que te haga sentir mal, que sea indiferente, que te violente física, sexualmente, es violencia familiar. Hay que identificar la violencia para poder, en todo caso, no tolerarla, y en muchas ocasiones el daño da incluso que las víctimas justifiquen la violencia y que vengan a otorgar el perdón porque se creen culpables. Es parte de esa afectación. Entonces el primer paso, y creo que es muy importante, identificarla y no dejar pasar ninguna acción por muy mínima que parezca. ¿Por qué? Porque eso puede poner en riesgo su propia vida. Qué importante, es un mensaje muy importante que les brinda a nuestros radioescuchas. Pues maestra, no nos resta desde luego más que agradecerle, maestra María Milagros Pérez Ruiz, esta oportunidad que nos da para que nuestras radioescuchas conozcan de este tema que es precisamente la violencia familiar, y que aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México las apoyan. Definitivamente, el tribunal siempre estará abierto para recibir todas las solicitudes de medidas de protección donde implique violencia, y más aún cuando es violencia contra las mujeres. Y ojo, nadie es cuestionado por esa intención de solicitar la protección del Estado. ¿Qué deben hacer? Ir al centro de mujeres, o al propio tribunal a solicitar la protección. Muchas gracias, maestra María Milagros Pérez Ruiz. Y bueno, pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operación en cabina Joel Cortés, al presidente editor, desde luego el señor
Antonio Gres y Tony Macuso, al presidente magistrado del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a la maestra Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, al licenciado Víctor Enríquez, a Miguel Alarcón González en la fotografía, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al editor de estos diarios, Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Cendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Isabel Hernández. Su servidora Rosalía Boaún y Lino Calderón, les agradecemos que nos escuchen todos los martes en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves del pasado al futuro. Muchísimas gracias, maestra María Milagros Pérez Ruiz. Gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, esta Casa de Justicia siempre estará a disposición de la sociedad. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.